Sí, efectivamente, aún en una etapa compleja, digamos, porque estamos terminando este año legislativo, que fue asignado los primeros meses, digamos, por la continuidad de la pandemia de la que nos afectó el año 2020. Si bien ya con una parte de la población vacunada, recién en el segundo semestre comenzaron a mejorar las condiciones sanitarias y se pudo retomar con cierta normalidad. Aún así, esta legislatura, que se ha caracterizado en el año 2020 por ser la que mayor cantidad de leyes aprobó en el país y la mayor cantidad de leyes funcionando tiene, algo semejante estaba pasando en el presente año, y creo que esa dinámica es la que permitió tratar de una manera rápida, efectiva y al mismo tiempo con mucho análisis el proyecto de presupuesto. Y aquí quiero hacer una reflexión. Después de muchos años, el gobernador de la provincia en persona vino a presentar el proyecto de presupuesto. Y eso permitió conocer de motus propio, digamos, desde la perspectiva del gobernador, el sustento que tenía el actual proyecto de presupuesto. Posteriormente, el mismo equipo económico, encabezado por el ministro Pérez Pon, estuvo en la comisión explicando detalladamente, digamos, cómo estaba conformado el presupuesto 2022. Y finalmente, la participación de los distintos poderes discutiendo y defendiendo lo que a su juicio debía reflejar el presupuesto. Y un punto no menos importante, la oficina legislativa del presupuesto tuvo un rol determinante en toda esta etapa. Primero, porque se incorporó el concepto de perspectiva de género en el presupuesto y se cuantificó por primera vez. Segundo, porque los 17 objetivos de desarrollo sustentable que nuestro país ha firmado oportunamente respetar y en nuestra provincia lo viene llevando adelante, se reflejaban también en el presupuesto. Entonces, cuando se emite el primer dictamen del presupuesto, es producto ya de un conocimiento acabado de lo que significaba el mismo, de lo que representaba para cada uno de los sectores y fundamentalmente de la importancia que tiene respecto de la previsibilidad que se le da a las políticas públicas teniendo ya un presupuesto aprobado. Esto permitió que ayer la legislatura sancionara con la mayoría suficiente, digamos, el proyecto de presupuesto o la ley de presupuesto, perdón, para el año 2022. Con el tiempo suficiente, con las modificaciones también sugeridas, es decir, un presupuesto sólido desde el punto de vista del trabajo legislativo que se hizo y por otro lado también avalado por un crecimiento que se está dando a nivel país y que también en nuestra provincia, digamos, tiene su correlación. Así que creo que hemos aprobado un buen presupuesto. Bueno, primero y principal, digamos que uno de los ejes del presupuesto, cuando se lo explicó aquí en la legislatura, tiene que ver con un esfuerzo desde las distintas áreas, fundamentalmente desde el Ministerio de la Producción, por supuesto, pero también del área económica y también utilizando las herramientas que existen en distintos ministerios para ir en el agregado de valor a la materia prima que nosotros generamos en la provincia. Esto comienza a dar sus frutos. De hecho, si miramos cada una de las cadenas productivas de nuestra provincia, ya está en marcha, digamos, la incorporación de valor prácticamente en la totalidad de cada una de ellas. Podríamos decir, por ejemplo, la del algodón, hoy está culminada prácticamente, es decir, desde la semilla y la genética de la semilla, la producción del algodón propiamente dicho, el desmote y la obtención de la fibra, el hilado, la confección de la tela y finalmente la indumentaria.
hace unos días el gobernador de la provincia estaba visitando en Puerto Tirol, poniendo en funcionamiento la primera etapa de lo que será el lavadero de Tena Denim. Es decir, esto nos permitirá a nosotros y ser competitivos en la confección de con tela denim, ya sean pantalones, los jeans tan famosamente conocidos, como también otro tipo de tela. Antes, cuando se confeccionaba en denim, teníamos que ir a lavarlo en Venado Tuerto, en Rosario, es decir, en el sur de la provincia de Santa Fe, y eso nos quitaba competitividad. Y podríamos hablar de cada una de las cadenas. Entonces, este presupuesto garantiza, digamos, el acompañamiento a las empresas, el acompañamiento a los trabajadores, digamos, ¿no? Y la facilidad para que no solamente nuevas industrias se instalen en la provincia del Chaco, sino también la absorción de la mano de obra vaya acompañado por subsidios, como el establecido por el Gobierno Nacional y que tendrá una contraparte aquí, sino también poner a disposición las escuelas técnicas con las distintas modalidades y, por supuesto, también la escuela de formación profesional. Esto es un presupuesto, digamos, que contempla la industrialización en la provincia del Chaco. Estamos muy próximos a dar inicio, hace unos días, con su titular, digamos, el doctor Esquifo, la gente de SENASA, el gobernador de la provincia, el ministro de la Producción, Sebastián Lifton, y los trabajadores, digamos que es lo más importante aquí, hacían una visita formal que significaba, en cierta medida, abrir las puertas del frigorífico para comenzar a trabajar en su reactivación. Obviamente, toda la cuestión administrativa no solamente ya está en marcha, sino que está concluida, sino también ahora viene la parte ya de la concreción, digamos, un frigorífico de exportación que hace 6 años que está parado, por lo tanto necesita modificaciones, eso lo va a financiar el gobierno de la provincia y esperemos que para mediados de diciembre esas obras estén concluidas. Se dijo allí que para el mes de marzo podría estar produciendo, ojalá así sea, porque hay que recordar que cuando el mismo se cerró, 170 trabajadores quedaron en la calle, fueron acompañados por el gobierno provincial durante prácticamente 3 años, digamos, a través de la fiduciaria del norte, pero posteriormente las políticas económicas del macrismo, digamos, obligó a, digamos, que a eso se corte. Bueno, hoy vamos por el sentido inverso, digamos, la reactivación, la gente trabajando en la recuperación de la dignidad. Y eso para Tirol es muy importante, pero también para la provincia del Chaco. Bueno, en principio se habló de alrededor de 120 personas. La capacidad productiva en su conjunto, cuando está funcionando a pleno y con exportación, siempre superó los 200 trabajadores. Bueno, ojalá que las condiciones así se den, como para volver a recuperar esa enorme cantidad de personas que allí trabajan. Yo quiero recordar que producto de lo que sucedió en todos estos años en el TOBA, la mano de obra calificada que tiene Tirol, digamos, la pone por encima de muchas. De hecho, algunos trabajadores pudieron reinsertarse en la industria frigorífica y eso precisamente producto de la capacidad que tienen. Así que satisfechos de esto, muy contentos y muy esperanzados en que definitivamente el frigorífico funcione. Es un avance enorme en la provincia, es un avance enorme. Oportunamente, el Ministerio de Educación había promovido la creación de este instituto, acompañando lo que viene sucediendo en el país a partir del 10 de diciembre del 2019, que es fortalecer la investigación y la ciencia y la tecnología, y hacerlo en un ámbito, digamos, que trascienda la cuestión ministerial y que vaya en el sentido de lo que es el CONICET a nivel nacional. De hecho, hemos tenido la visita oportunamente del ministro y posteriormente también de los responsables del CONICET a nivel nacional, a quienes se le comentó el estado en el cual el proyecto se estaba tratando aquí
Gracias a Dios se pudo aprobar y eso también con el financiamiento adecuado, que no es un tema menor, digamos, ¿no? Que será escalonadamente hasta alcanzar el porcentaje que se considera ideal para su funcionamiento. Así que es una muy buena noticia para la provincia. La transferencia de conocimiento al sector privado va a permitir mejorar las condiciones laborales que hoy se tienen, de producción fundamentalmente, de que hoy se tienen, y es una herramienta más que el Estado pone a disposición de la industria, y yo creo que eso es muy bueno. Después de la pandemia o post-pandemia, se recuperó bastante rápido tanto los emprendedurismo pequeños como las grandes empresas instaladas. ¿Es así o está tardando? No, hay, a ver, varios rubros inmediatamente que la pandemia levantó el pesado pie que había puesto sobre la economía argentina y sobre el Chaco concretamente. Varios rubros, digo, comenzaron rápidamente a reactivarse. Uno de ellos es la construcción. Hoy tenemos, desde el Estado, se han generado una enorme cantidad de obras, digamos, a lo largo y ancho de la provincia, y de las fuentes de la Unión Obrera de la Construcción, sabemos que hay algo más de 10.000 trabajadores formales. Sumémosle a esto la informalidad, que también existe y hay que reconocerla en nuestra provincia, lo cual significa toda una cadena de reactivación. Pero por otro lado, en la industria, concretamente, hay que recordar que en este momento se está ampliando la planta de Santana, en el Parque Industrial de Puerto Tirol, se está duplicando prácticamente. Se amplió en todo este tiempo la capacidad de producción de la fábrica chaqueña de muebles y colchones, La Bella. Se amplió y se le incorporó gas a la planta productora de cerámica Ruta 16. Se incorporó nueva tecnología y se amplió la capacidad de producción en 3 de las empresas existentes allí en el Parque Industrial de Puerto Tirol, que tienen que ver, uno con el papel, otro con el plástico, y la tercera tiene que ver con la producción de alimentos, es decir, lo que se conoce como Omni, digamos, que es una fábrica conocida, es una marca conocida en la provincia del Chaco, hoy está trabajando muy bien, con una altísima capacidad, y está anunciando la incorporación de un molino harinero de maíz dentro de muy poco tiempo. Y por otro lado, una planta que se fortaleció y que duplicó la cantidad de trabajadores, que es Alus, que es una empresa que está produciendo coadyuvantes, digamos, para la industria, o mejor dicho, para la agricultura, y con ello para la industria. Se produce ahí en Puerto Tirol. Y recientemente se inauguró la duplicación y la ampliación de la planta Insuga. Es decir, digo esto porque a veces podemos hablar, se puede pensar, digamos, que desde nuestro entusiasmo de transmitir buenas ideas, estamos planteando generalidades. No, yo los invito a que vayan y miren, porque son públicas, y eso significa mayor cantidad de trabajo, confianza del empresario en la provincia que tenemos, y al mismo tiempo que todo lo que el Estado hizo acompañando, en subsidios energéticos, en la incorporación del gas, en mejorar la red de fibra óptica, en mejorar la transitabilidad, va en el sentido de generar empleo, de absorber mano de obra y de recuperar la dignidad. Ese es el único camino que nosotros debemos transitar, que no es sencillo, pero que en definitiva es redituable, digamos, porque hoy el Estado como elemento absorbente de mano de obra está muy limitado. Visitábamos el Parque Industrial de Tirol, yo hace instante hablé del lavadero donde se va a hacer el prelavado de las prendas denim. Allí también se está instalando otra planta que ya está radicada en el Chaco, digamos, pero que su ampliación la va a hacer en el Parque Industrial de Puerto Tirol, produciendo cofias, guantes, camisolines, etcétera, digamos, para el sector público y privado, digamos, del sistema sanitario. Estas son verdaderas inversiones que hay que buscarlas, que hay que acompañarlas, que hay que conseguirlas, y que naturalmente después rinden su fruto. Se habla de la posibilidad de reactivar el frigorífico, o de poner en funcionamiento, perdón,
el frigorífico de Margarita Belén. Estamos muy próximos a inaugurar el puerto de Las Palmas. Falta muy poco para terminar la ruta que une la ruta provincial que hace la intersección allí en La Leonesa con el puerto de Las Palmas. Tener un puerto de aguas profundas también nos pone en un nivel distinto al que teníamos ahora. El puerto de Barranqueras se está trabajando, de hecho el acceso ya se ha modificado. Creo que debemos ser optimistas en el sentido de la generación de empleo desde el sector industrial. El Norte Grande oportunamente se pronunció y le pidió al presidente modificaciones de los criterios que se usaban hasta ese momento. Se consiguió, por ejemplo, que los nuevos empleos industriales tengan un diferimiento en cuanto al pago, bueno, o en todo caso tengan tasa cero. Bueno, eso es muy bueno. Y ojalá, digamos que, así entendido por los industriales, que aún con los inconvenientes de que hacemos referencia apuestan al Chaco, ojalá sea de utilidad y de estímulo para que lo sigan haciendo. Regularmente, cada 2 años, digamos, cuando se modifica parcialmente la composición de la legislatura, se eligen las nuevas autoridades. Esta no es la excepción, así que antes del 10 de diciembre del presente año tendremos que estar eligiendo a las nuevas autoridades. Creo que nosotros hemos hecho en todo este tiempo una administración en pandemia, que no es un tema menor, y hemos sido los más productivos como legislatura en el país, en cantidad de leyes aprobadas y en cantidad de leyes que están funcionando. ¿Qué quiero decir con esto? Nos hemos adaptado a los tiempos que corren, hemos incorporado tecnología, nuestro personal, respetando todos los protocolos, acompañaron esto, nuestros legisladores no dejaron de estar presentes, ya sea a través de la tecnología o presencialmente, digamos, valga la redundancia, en las comisiones. Eso hizo que se trabaje mucho y muy bien. Pero también garantizaron la presencialidad en las sesiones. El año pasado tuvimos mayoría de sesiones extraordinarias. Recuperamos la posibilidad de tenerlas ordinarias. Fuimos, cuando fue necesario, a sesionar en clubes. De hecho, ustedes lo han transmitido. Y volvimos aquí y siempre se siguió trabajando. En el medio tuvimos que llevar adelante un proceso, digamos, que desde hace muchos años se vino dilatando en nuestra legislatura, que era desocupar los 3 pisos del edificio del Banco del Chaco. Hoy estamos prácticamente terminando, ya 2 de los pisos están absolutamente ocupados por el Banco del Chaco, estamos terminando de desocupar el 5º. Es decir, quiero decir con esto que fue muy amplio y variado lo que hemos hecho. Entonces, aún así, somos sabedores de que esto es una definición política, somos parte de un proyecto político encabezado por Capitanich, no como gobernador, sino como líder político de este proyecto, si bien en el año 2019 fuimos producto de un acuerdo político que se respetó, también eso nos hace pensar que de cara a la elección de las nuevas autoridades vamos por el mismo camino, es decir, en el sentido de ver los acuerdos. Si uno tendría que analizar por lo hecho, y yo le diría que quedan cosas por hacer, pero estamos satisfechos por lo que hicimos. De todas maneras, la elección va por otro camino, por otro carril, y es absolutamente política, hay que entenderlo así. Esta es la casa de la política, hay 32 legisladores que representamos al pueblo, y estamos todos en un plano de igualdad. Pero, ¿le gustaría continuar con su proyecto? Mire, si el proyecto político considera que tengo que estar al frente para darle continuidad a esto, por supuesto, nosotros tenemos que, nuestro bloque, a ver, ser presidente de la legislatura significa equilibrar las demandas de los distintos sectores políticos. Y todos acá llegan con la voluntad de que sus proyectos se privilegien en su tratamiento. Todos llegan con buena voluntad, los propios legisladores como también los bloques políticos. Y ahí está la responsabilidad del presidente de la legislatura, respetar, escuchar y permitir que todos se desarrollen. Creo que eso lo hemos garantizado. Dentro de nuestro bloque, naturalmente, hay particularidades. Nuestro interbloque está conformado por representantes de distintos sectores y la riqueza del mismo es poder encontrar
la unidad en esa diversidad que tenemos. A mí trabajar en eso me hace sentir muy cómodo. Fui 4 años presidente del bloque y posteriormente fui elegido para que administrativamente y parlamentariamente gobernemos este poder. Me he sentido cómodo, lo dije ayer, me he sentido acompañado no solamente por los legisladores, sino por los trabajadores. Y esto es bueno y obviamente con mucho gusto lo seguiremos haciendo.